Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Transmitiendo desde la Ciudad de México, la cuna del segundo renacimiento de la humanidad, trataremos hoy día un tema determinante en el futuro de México: la organización de los empleados y de los obreros, de la verdadera fuerza de trabajo. Y para hablar de este tema tenemos aquí al señor Benítez, miembro afiliado al Sindicato Mexicano de Electricistas. Así es. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días al Sindicato Mexicano de Electricistas. Exactamente. Con 25 años al momento del decreto de Felipe Calderón. Contaba yo con 25 años de servicio para Luz y Fuerza, una empresa pública. Ya estabas muy cercano de la jubilación. Estaba muy cercano de la jubilación, pero en el momento del decreto, como muchos de mis compañeros, decidimos enfrentarlo, o sea, no permitir que se entregara la electricidad a las transnacionales, defender nuestro sindicato y nuestro contrato colectivo. Eso me habla de un interés más allá del interés personal. No, por supuesto, o sea, hay familias detrás de nosotros, somos generaciones que fuimos heredando esta empresa, este contrato y el trabajo. Entonces mi abuelo trabajó para la Mexican Light and Power a principios del siglo pasado. Propiedad de los de los exactamente, y canadienses. Sí. Mi padre Ignacio Benítez, él pues le tocó participar en la nacionalización de la industria eléctrica en los años de 1960 en adelante. Cuando el 27 de septiembre se decide desde el gobierno la nacionalización. Entonces es mi historia, pero es la de todos. Todos somos parte de esta historia y el sindicato nos permitió un trabajo, nos llenó de dignidad, porque era un trabajo que contaba con un conjunto de derechos establecidos en un contrato colectivo que se gana con una huelga en 1936. Entonces, perder una empresa pública, perder un sindicato y un contrato, pues era perder todo tu origen, toda tu historia. Toda una historia. Entonces nosotros decidimos no aceptar ese decreto y luchar. Pues permíteme contra ese decreto. Felicitar a todo el gremio de electricistas en tu nombre. Te felicito aquí pues muchas gracias. Porque he platicado con mucha gente de los afiliados precisamente al Sindicato Mexicano de Electricistas y sí he notado eso, de que con todo y los sacrificios que en lo personal han tenido que hacer cada uno de ustedes, inclusive sujetándose, y tú lo sabes, a una huelga de hambre que se llevó a cabo aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. En 2010, así es. Se han sobrepuesto a estas situaciones tan críticas pensando, y es valedero lo que ustedes tienen como motivación, en dejarles a sus hijos, a sus nietos, toda una historia de vida, pero va más allá. Sí. Dejar a México un recurso energético que definitivamente ni pensarlo que vuelva a ser propiedad de un país extranjero. Bueno, la electricidad, como todos sabemos, es un recurso indispensable y no tiene sustituto. Definitivo. O sea, no puedes prender un microondas con una vela. Que afortunadamente no se puede, ¿no? Afortunadamente es recuperable, no es como el petróleo, que en el momento en que se termina el petróleo, pues hasta ahí. La electricidad tiene otras características. Tiene otras características y tiene otras fuentes de origen. El petróleo pues es fósil, le cuesta a la naturaleza millones de años. Sí, en el momento que se acaba, se va a acabar. Por eso es no renovable. El petróleo que se quema ya se perdió. Exacto. Y la luz, tenemos la fuerza eólica, tenemos la fuerza hidráulica, tenemos la biomasa, tenemos un conjunto de alternativas a partir de lo que le llaman las energías limpias, renovables, utilizando el viento, el mar, la lluvia, el sol, la basura incluso. Que o sea, en sí la electricidad de los energéticos que yo conozco, fuera de la energía atómica, pues la electricidad es la energía más limpia que existe, la que menos daña a la naturaleza. Bueno, por supuesto, pero además la necesitamos. Entonces se convierte la electricidad en una necesidad. En una necesidad para todo ser humano, pero por lo mismo,
para ambiciones estrictamente de oligarquías, de transnacionales, tener la propiedad de la electricidad se convierte en una enorme fuente inagotable de riqueza. Hablamos de millones de concentración. Y así ha sido, y ese pero es el con punto. Destinos completamente opuestos a lo que debería de ser. Exactamente. Entonces, cuando se da el decreto, lo que se busca es entregarle la electricidad a sectores privados, nacionales y extranjeros. Y entonces decidimos emprender una lucha con distintas aristas. Como te comentaba, pues es nuestra historia, es nuestro sindicato, nuestro contrato. Es nuestro país. Es nuestro país, exacto, ya lo dijiste. Es nuestro país, estamos en el momento de recuperar nuestro país. Bueno, ese momento, para el pueblo, para las mayorías. Ese momento no lo teníamos hace 10 años. No, definitivo. No lo teníamos. Remaron entonces, contra corriente. Todo el tiempo. Y el problema radica en que pues es una historia que tiene un origen auténtico de lucha, de entrega, de sacrificio, pero su resultado no se corresponde a lo que nosotros como banderas, como propósito, teníamos cuando iniciamos esta enorme gesta en contra de la política neoliberal. No, y les felicito. Que en ese entonces encabezaba a Felipe Calderón, pero que continúa Peña Nieto. Sin embargo, fíjate que por lo que he leído, a mis 70 años, pues algo he leído al respecto, me he dado cuenta de que esto tuvo orígenes, todo este conflicto, toda esta crisis que tenemos desde hace 36 años como crisis. Sí. Empezó en los años 1915 aproximadamente, no es algo nuevo. Y pues desafortunadamente fue el elaborar una ingeniería por los grandes capitalistas extranjeros, y no me refiero con esto nada más a Estados Unidos, sino a otras potencias que encontraron la forma, como ellos mismos dijeron en una declaración en 1915, de cómo depredar a todos los países sin disparar un tiro. Así es. Y esto fue abriendo las puertas de sus universidades a jóvenes inteligentes, pero sobre todo ambiciosos. Así es. Y si recorremos nuestra historia a partir de los años 20 y las historias de muchos más países latinoamericanos, podremos darnos cuenta que quienes llegaron al poder fue en parte porque fueron educados en Estados Unidos, que abrieron las puertas de sus universidades para programarlos a que entregaran todos los bienes de la nación. Esto no reduce la culpabilidad que vienen arrastrando desde aquel entonces y que hizo crisis a partir de 1994 con Carlos Salinas de Gortari. Es nada más una acotación al margen de que esta situación no es nueva y de que hemos sido víctimas, ni más ni menos, que de los grandes capitales en su afán por apoderarse del mundo entero. Ahora bien, ya volviendo a nuestra realidad, estamos despertando de una etapa negra para el país. Tenemos, creo yo, firmemente, la oportunidad de cambiar toda esta situación con Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, que nos ha dado apertura. Sí, es una oportunidad, pero en concreto digamos que hay un déficit en muchos sentidos, ¿no? Resultado del neoliberalismo, pero uno de los más graves, hay un déficit de democracia a nivel país en todas las instancias, pero también en los sindicatos. Entonces voy a tocar este tema, sí, ¿cómo no? Porque hay un déficit de democracia sindical. Definitivo. Entonces, cuando se da la oportunidad desde un gobierno alentando a la democracia para que exista esta en todos los ámbitos, pues obviamente hay resistencias en los sindicatos burocratizados, una los llamados tremenda. Charros. Nuestra Constitución Así habla es. Entonces, de elecciones limpias. Sí. Y de no reelección. Bueno, y la incongruencia consiste en que si bien oficialmente se respeta el sufragio efectivo y no la no reelección, y digo entrecomillado porque para mi gusto Carlos Salinas de Gortari
gobernó a partir de 1994 y hasta el 2018, sí, porque los presidentes que tuvimos en ese intervalo de tiempo no fueron más que una imagen pública, una botarga de quien realmente detentaba el poder. Y eso que no se religió. Parece que no. Y eso, pero no hay necesidad, porque No el mismo necesidad. modelo se mantiene. Exacto. Con otra presentación. Exactamente. Bueno, pero el caso y la aquí... incongruencia consiste en que de dientes para afuera hablan de la democracia, de elecciones efectivas, de no reelección, y sin embargo lo vemos reflejado en los sindicatos. Sí, pero decía yo que en este caso, digamos, no hubo reelección a nivel presidencial, aunque el modelo continuó. Sí. Digamos, lo mismo, pero con otro La envase, misma escuela. el mismo contenido. Pero en nuestro caso es el mismo envase y el mismo contenido, o sea, es lo peor, ¿no? Porque el mismo Entonces, caso que se encuentran ustedes con este señor líder. Exactamente, ya vamos cuyo entrándole nombre ya no al me tema. quiero acordar. No, yo sí lo Se tengo que encuentran- decir, porque sí. mire, este señor Martín Esparza aprovechó la lucha de todos y entonces él se hizo millonario. Yo aquí tengo documentos oficiales de certificación del Instituto Nacional de Acceso a la Información, donde nos data que la liquidación del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas está muy por encima de millones. Uno de ellos se llevó más de 7 millones. Vamos. Martín y su familia más de 5 millones cada miembro. Te pongo un ejemplo, quizás de bote pronto, de memoria. Aquí tengo el dato. La hija de Eduardo Bobadilla, con 2 meses de antigüedad, se llevó casi 1 millón. No tuvieron llenadera. No tuvieron llenadera. Aparte, se meten a trabajar, entre comillas, a la empresa Fénix con salarios los más altos, más de 2,000 pesos diarios. Y como son líderes sindicales, más de 2,000 pesos diarios. Sin presentarse a trabajar porque al ser son líderes, sindicales, así es. siempre están comisionados así es. en Miami, en Europa. Poca madre. Bueno, Procura no utilizar mientras palabras tanto, oeces, porque sí se las merecen. Pero se las merecen, Miguel. Sí, mientras voy de tanto, acuerdo. en la mesa del electricista de base, pues ya no se sirve la carne, la leche. La hija de Martín, al TEC de Monterrey, colegiaturas elevadísimas. Pagadas por el sindicato. Si él es un trabajador en resistencia, hablo de Martín. ¿En forma directa o indirecta? ¿Quién como trabajador despedido, aguantando 10 años, puede mandar a su hijo al TEC de Monterrey, por favor? Y entonces regreso a lo que tú comentabas, porque sí se puede dominar un país con la mentalidad de sus gobernantes. Y esos gobernantes, ¿dónde se van formando? Pues en las escuelas privadas, actualmente tenemos la transnacionales, oportunidad para ello, etcétera. Vamos a cortar este video para no hacerlo muy amplio y continuamos de inmediato, si te parece. Sí, porque quiero bien, tocar el tema de la democracia, que es finalmente lo que me interesa. Amigos míos, no se pierdan el siguiente capítulo de esta entrevista, que para mí está resultando muy interesante por el futuro que veo y en forma muy cercana para los empleados y los obreros que forman la verdadera fuerza de México. Ahorita nos vemos.